Hoy tenemos la presencia de Damián García, portavoz de Irabasí en Juntas Generales y coordinador de Ezker Anitza en Álava. Damián, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues decimos que estamos pulsando la actividad política en Álava, prácticamente a punto de cumplirse 2 años de la actual legislatura, una legislatura en la Diputación gobernada por PNV y por Partido Socialista, para Ezker Anitza y para Irabasí. ¿Cuál es, digamos, el balance que se hace de estos 2 años? Bueno, pues creemos que al gobierno foral hay que darle un insuficiente, porque si bien en algunos asuntos, como en la negociación presupuestaria, ha buscado por la necesidad el acuerdo con otros grupos, en lo que es una reforma fiscal que permita tener más capacidad recaudatoria y, por tanto, poder afrontar las necesidades que tiene Álava, y especialmente la creación de empleo, no se ha querido abordar hasta el momento. Por tanto, creemos que tiene que ser la gran necesidad, abordar una reforma fiscal que permita que contribuyan más quienes más tienen y que la gente pueda acceder a un puesto de trabajo. Sigue siendo el gran caballo de batalla esa reforma fiscal que no llega, una reforma fiscal que para Ezker Anitza y para Irabasí, ¿qué debería contener, qué debería ofrecer? Pues entendemos que tiene que haber una reforma en cuanto al impuesto de sociedades, que es el que pagan las grandes empresas sobre sus beneficios, que debe haberla también en cuanto al impuesto de patrimonio. El año pasado presentamos junto a Bildu y junto a Podemos una reforma que hubiese permitido recaudar 28 millones de euros más solamente en Álava, que hubieran servido pues para hacer muchas cosas. Cualquier oyente pues puede imaginar la de cantidad de cosas que se podría hacer con ese dinero en cuanto al impuesto del patrimonio, de la riqueza, y luego, por último, en cuanto al impuesto del IRPF, para que las personas, para que las mayores rentas contribuyan de una manera más fuerte y para que se ayude más a las familias y a las personas que tienen unas rentas más bajas. Algunos grupos en la Cámara, algunos grupos de oposición, me refiero, han mostrado también su preocupación por el retraso en la definición de la financiación local y lo que eso puede suponer sobre el FOFEL. ¿A su grupo también le preocupa esto? Efectivamente. Al final, la primera administración a la que se va por el ciudadano es a los ayuntamientos, y desde luego, si no tienen una financiación suficiente, pues estamos ante un problema. Hay una ponencia en estos momentos que está trabajando en las Juntas Generales acerca de la financiación de las entidades locales, en la que se está abordando cómo modificar el FOFEL para que llegue mejor a los ayuntamientos, y nosotros esperamos pues que al final de esta ponencia haya una modificación de la normativa que permita que los ayuntamientos tengan una financiación suficiente. En todo caso, tiene que haber una armonización en los propios impuestos que llevan los ayuntamientos, para que estos también sean una fuente de garantizar los ingresos, y luego en que la Diputación redistribuya los impuestos que ella recauda. Estamos hablando de la situación que se vive básicamente en Diputación, en Juntas Generales, que afecta evidentemente a todo el territorio. Hablando también de lo que ha sucedido en estos 2 primeros años de legislatura. Si bien parece que ha cambiado, ustedes le daban un insuficiente al trabajo que desarrolla el equipo de gobierno, pero parece que el diálogo por lo menos está, digamos, seguro en la Diputación. Hombre, es evidente que ni siquiera el gobierno foral, con 2 grupos como lo componen, el PNV y el Partido Socialista, ni siquiera tiene mayoría. Se quedan 18 junteros, incluso por debajo de los junteros que sumamos otros grupos, como pueda ser EH Bildu, Podemos y la propia Irabasí, que es la formación que componemos Ezker Anitza, IU y ECUO. Entonces esta situación, esta correlación de fuerzas, les obligan a buscar una serie de acuerdos entre diversos grupos, y por tanto pues no es una cuestión solamente de que tenga voluntad de acuerdo el gobierno foral, es que tiene esa necesidad. Al comienzo de esta legislatura, el diputado general de Álava hablaba sobre todo y especialmente de que el gran reto que debía abordar este territorio es la creación de riqueza y, por lo tanto, la creación de empleo. Pasado todo este tiempo, ¿sigue siendo este un déficit? Efectivamente, sigue siendo un déficit. Si bien algo ha bajado el desempleo en el territorio, vemos, por un lado, 2 cuestiones. Por un lado, que se está creando empleo
que está siendo muy precario, con unos salarios muy bajos y que por tanto no permite a la gente satisfacer sus necesidades, y eso tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y por otro lado vemos como en la recaudación, los datos de la recaudación fiscal que vamos conociendo, el incremento que se está dando en recaudación fiscal solamente prácticamente, salvo en la pequeña reforma que ha habido ahora en el impuesto de sociedades, pero el incremento se está dando a costa de la renta de las personas que trabajan, a costa de la renta del IRPF. Por tanto, la forma de crear riqueza es, insisto, que contribuya más quien más tiene, que haya un nuevo impuesto de patrimonio, un nuevo impuesto de sociedades y que se cree empleo desde lo público, puesto que desde lo privado es evidente que no se está sabiendo atender a la necesidad de empleo que hay en Álava, que son más de 22.000 personas todavía. En estos asuntos de los que hablamos en fiscales, también por encima de todo preocupa al ciudadano en lo que puede ser el fraude. La lucha contra el fraude en Álava, ¿usted piensa que es correcta? Yo creo que todavía faltan medios y todavía hay que mejorar. Es cierto que ha habido un incremento con respecto al año anterior, pero se están cifras similares a las de 2014 en cuanto a detección de fraude y además la detección de fraude no siempre implica que luego se vaya a cobrar. Por tanto, hay que tener primero mejores medios para detectarlo y para evitar que se produzca, y segundo, hay que garantizar el cobro. ¿Es una situación que puede preocupar al ciudadano esta o quizá no? Sí, debería de preocuparnos a todos, y todos y todas debemos poner nuestro granito de arena para que no se produzca fraude en el territorio. De cara al futuro y en estos 2 años que quedan de legislatura, para Iraba, ¿cuáles serían las prioridades? Pues las prioridades deben de ser una reforma fiscal que permita tener capacidad para trabajar desde la Diputación para garantizar las necesidades de la ciudadanía alavesa, y sobre todo la creación de empleo. La creación de empleo, hay que buscar que las 22.000 personas que están en paro en el territorio ahora mismo puedan acceder a un puesto de trabajo y puedan desarrollar sus vidas plenamente. Y de forma, digamos, inmediata, ¿esta tendría que ser también una prioridad en la política alavesa? Efectivamente. Muchos de esos de esas personas que están en paro son ya personas en paro de larga duración. El paro se ceba además especialmente en las personas de más de 45 años o en la gente joven. Mucha gente joven se está yendo del territorio y por tanto tiene que ser una prioridad absoluta. Pues nos vamos a quedar con esa cuestión. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro tiempo, y en este repaso a través de las necesidades de la política alavesa hemos charlado en esta mañana con Damián García, coordinador de Ezker Anitza en Álava y portavoz de Irabasí en las juntas generales. Damián, gracias por habernos atendido y muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias.